a vosotros, mis hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat de Valseca. Hoy miércoles 11 de septiembre 2024, continuando con el eslogan Marcos, el ayudante que escribió un evangelio, hoy en la 9ª semana nos corresponde el tema, el problema de la ambición. Para esto, mis hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 35 al 45. Leamos, mis hermanos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta mañana, mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Dios eterno y poderoso, grande en maravillas, esta mañana, aquí estamos tus hijos, pidiéndote que nos moldees a tu imagen, que hagas de nosotros nuevas criaturas, de tal modo que podamos reflejarte en nuestro caminar, en nuestros pensamientos y conductas. Crea en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto. Límpianos de toda maldad, Padre bendito. Toma nuestra vida, quita de nosotros todo orgullo, vanagloria, altivez. Escudriña lo más profundo de nuestro ser, y si hayas algo no agradable a tus ojos, lo saques. Perdona nuestros pecados. Ten compasión de nosotros, Padre bendito, y ayúdanos a que seamos servidores y te busquemos cada día más estudiando y aplicando tu palabra. Es por eso que en esta mañana pedimos que nos des entendimiento y sabiduría en este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu santa palabra, para que todo lo que aprendamos en esta mañana lo llevemos a la práctica, por pedirte en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Jesús estaba camino a Jerusalén. Esta sería una visita suprema a la capital, mis hermanos, porque en ella tendría lugar la crisis de su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos relata, mis hermanos, que Jesús durante meses había cautivado su atención y sus mensajes personales a los discípulos. Esta visita a Jerusalén era el evento supremo que anticipaba desde tiempos atrás. Mis hermanos, en esta mañana
Voy a darles una pequeña biografía de quién fue Juan y Jacobo. Según el libro de Mateo, Mateo nos dice que Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, un hombre aparentemente rico, ya que poseía un comercio de pescadería. Juan y Jacobo fueron de los primeros discípulos de Jesús, los cuales pasaban más tiempo con él. Fueron llamados Boanerges, la cual es una palabra aramea, que significa los hijos del trueno o hijos de la ira. Ustedes se preguntarán, mis hermanos, ¿por qué hijos del trueno? Pues porque tenían un celo grande de hacer la obra del Señor. La Biblia también menciona que fueron los únicos que vieron la transfiguración de Jesús junto con Pedro. Esto lo encontramos, mis hermanos, en Marcos capítulo 9, verso 2 al verso 9. En Mateo 20:20 nos dice que la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes se preguntarán por qué intercede la madre de Juan y Jacobo. Pues porque ellos sabían que la intercesión de una madre es casi infalible. La petición prestada bajo forma de fidelidad, de adhesión entusiasta y de amistad, y seguramente se albergarían estos dos apóstoles tales sentimientos, pero mezclados también con su ambición personal, sus deseos de honores y dignidades y un tanto de vanagloria. Sentarse cerca de una autoridad denota estatus. Jacobo y Juan piden sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, especificando que es su deseo para cuando estén en la gloria. Pareciera que estos dos discípulos imaginan que en el reino de Dios habrá miembros con mayor privilegio que otros, y que solo aquellos con mayor privilegio podrán sentarse junto a Jesús. Jesús les señala que no saben lo que están pidiendo. Jacobo y Juan no entienden que el reino de Dios no se guía por los principios del mundo. Jesús les aclara que todos los miembros del reino de Dios han sido bautizados con un solo bautismo, Efesios 4:5, con agua y con el Espíritu Santo, Marcos 1:8. En el reino de Dios no existe distinción de personas. Todos los hijos y todas las hijas de Dios toman del mismo vaso, tienen comunión y reciben el mismo amor inmensurable y puro de Dios. Los discípulos, como seres humanos y en su manera de pensar terrenal, quieren explicar el reino de Dios como si funcionara de la misma manera en que se gobierna una sociedad, con niveles o estratos, con miembros que gozan de mayores privilegios que otros. Esta manera de pensar genera divisiones, luchas internas y fricciones. Los otros discípulos se molestan con Jacobo y Juan por pedir privilegios y querer ser tratados de manera diferente que los demás. De todas formas, mis hermanos, si bien es cierto que la ambición que manifestaron en este momento los discípulos no correspondía con los principios del reino, sin embargo, no por eso debemos de renunciar a toda ambición. Por ejemplo, mis hermanos, el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes en Corinto para que procuraran los mejores dones espirituales, 1 Corintios 14:1. Y a Timoteo le dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, 1 Timoteo 3:1. Pero también advertía de los peligros, mis hermanos, de tener una opinión exagerada de nosotros mismos que nos lleve a competir con nuestros hermanos
de una forma insana, como vemos a los discípulos, Filipenses 2:3. En la actualidad, mis hermanos, hay miembros de las iglesias que hacen que la misma petición que Jacobo y Juan. Quieren tener mayor estatus o mayores privilegios que sus hermanas y hermanos en Cristo. La lucha por el poder dentro de algunas comunidades cristianas es tan intensa que lleva a rivalidades destructivas para los miembros del cuerpo de Cristo. Dicha manera de pensar, en términos de estratos dentro de la iglesia, es una estrategia que el enemigo usa con frecuencia para romper con la unidad, la paz, la armonía y la fraternidad entre los hijos y las hijas de Dios. Así es, mis hermanos. El enemigo usa con frecuencia esta estrategia para romper con la unidad, la paz, la armonía y la fraternidad entre los hijos de Dios. Jesús enseña a sus discípulos y a la iglesia actual que la sociedad y las naciones de este mundo son gobernadas por gente que se enseñorea y busca que sea evidente el poder o la potestad que tienen sobre su círculo de influencia. La soberbia y el amor por el poder son valorados y anhelados por aquellos que pertenecen al mundo. Así es, mis hermanos, la soberbia y el amor por el poder son valorados y anhelados por aquellos que pertenecen al mundo. En el reino de Dios, en cambio, predominan el amor, la justicia, la igualdad, la paz y la humildad. Jesús menciona un valor que es el principio y la regla fundamental en el reino de Dios y entre los hijos y las hijas de Dios, el servicio. Jesús dice que el que quiera ser el primero será siervo de todos, verso 44. La actitud de servicio de la que se habla, Jesús se origina en el amor. Servir por amor y con amor a Dios y a los demás no es un servicio producto de la manipulación o del interés personal, como tantas veces lo vemos dentro y fuera de la iglesia. Es un servicio sincero, humilde, bondadoso y brindado con gozo. El mejor ejemplo del tipo de servicio del que se habla en estos versículos lo encontramos en Jesús, quien se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo, Filipenses 2:7-8, dio su vida en rescate por la humanidad, verso 45. Como pueblo de Dios, mis hermanos, y como siervos y siervas de Cristo, hemos sido llamados a servir con amor a nuestro Dios y Salvador, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Cristo y a nuestro prójimo. Quien quiera estar más cerca de Dios será quien se considere siervo de todos y de todas, dejando de lado el servicio a intereses personales. Como ya hemos dicho, mis hermanos, Cristo es el ejemplo supremo que debemos imitar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin lugar a dudas, mis hermanos, la entrega de su vida en la cruz para salvar a los pecadores fue la mayor demostración de este espíritu de servicio con el que quería influir en sus discípulos, pero no fue la única. Todos recordamos que la misma noche en que fue entregado, los discípulos volvieron nuevamente a tener otra discusión acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor, y el Señor tuvo que repetir la misma enseñanza que encontramos en Lucas 22, 24, 27. Pero notemos lo que Él dijo en aquella ocasión: yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Y el Evangelio de Juan nos explica que después Jesús se levantó y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Al terminar, preguntó a sus discípulos: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 2 al 17. Pero nuestro asombro no termina aquí, mis hermanos, porque el papel de siervo de Jesús no acabó con su vida aquí en la tierra. Cuando Él regrese en su segunda venida, con todo el poder y gloria, volverá a asumir su papel de siervo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Lucas 12:37. Jesús nunca dejará de servirnos. Parece increíble, ¿verdad, mis hermanos? Todo esto debería inclinar nuestros corazones a servir y a entregarnos a otros en lugar de estar buscando los aplausos o el prestigio entre nuestros semejantes. El orgullo mata el servicio, mientras que la humildad nos engrandece. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero al mismo tiempo este servicio tenía como objetivo beneficiar a los hombres pecadores, dando su vida para liberarlos eternamente de la culpabilidad de sus pecados y de sus trágicas consecuencias sobre el ser humano. En este sentido, su vida fue el precio que tuvo que pagar para nosotros recuperemos la libertad. Estos términos pueden resultar un poco extraños en nuestro mundo moderno, mis hermanos. Pero en aquella sociedad el término redimir se usaba frecuentemente para referirse a la liberación de un esclavo o un cautivo mediante el pago de un rescate. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo para que pudiéramos llegar a formar parte de su reino. En Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El mensaje de Marcos es claro, mis hermanos. Hoy en día los gobernantes y los poderosos utilizan el poder para explotar al débil. Por el contrario, en el reino de Dios el servicio es instituido como requisito fundamental para los líderes cristianos, ya que en el contexto religioso, político o económico dentro de la Iglesia, la autoridad ha sido dada solo para servir. La Iglesia es profética cuando renuncia a la definición que la sociedad o el mundo hacen del poder y a la forma en que se lo suele ejercer. Mateo 20:20-28. Filipenses 2:1-11. Primera de Corintios 1:18-31. Juan 13:12-17. La forma política de ejercer autoridad y de llegar a ella fue lamentablemente asimilada por los líderes
religiosos del tiempo de Jesús. Jesús rechaza el modelo político para la comunidad alternativa. La Iglesia es profética cuando trabaja en favor de la justicia en la sociedad. La Iglesia debe renunciar a los modelos terrenales de crecimiento y éxito. Tiene que establecer un serio compromiso con los oprimidos sociales, los pobres, las víctimas de la corrupción. Debe establecer y promover relaciones y estructuras en su propia vida y práctica que desafíen a las injusticias y a la corrupción prevalecientes en la sociedad que le rodea. Mis amados hermanos, sigamos nosotros también las pisadas del Maestro, ya que esta es la voluntad de Él. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Surisadaí Toltecatl. Paz a vosotros, mis amados hermanos, del grupo Edificados en la Palabra, y amigos que nos escuchan.